No le voy a quitar mucho el tiempo hablando grandes textos al inicio del programa, solamente le diré que hay lugares en los que las presencias oscuras, las presencias demoníacas, se asientan con mayor facilidad y se adhieren a las personas porque a veces las personas tienen alguna dificultad, alguna diferencia, algo que no está muy bien, que los debilita mentalmente y los vuelve presas fáciles para que estos seres de oscuridad pululen entre ellos. Comenzamos. Relatos del lado oscuro. Fantasmas. Seres extraños. Sucesos inexplicables. Perversidad humana. Historias que otras mentes prefieren ignorar. Hace algunos años, en Internet se abrieron miles de foros. Había foros de galletas de animalitos, había foros para pasteleros, para cualquier cantidad de cosas. Algunos de estos foros contaban historias extrañas, vivencias. Las personas ingresaban ahí con un nombre ficticio, con un sobrenombre, escribían su experiencia acerca de algo. Era algo muy popular. Uno de esos foros fue un foro acerca de personas que habían trabajado en centros comerciales y que contaban sus experiencias. Algunos de ellos hablaban sobre experiencias con clientes, clientes horribles, clientes fastidiosos, clientes groseros. Otros contaban cosas horrendas, como aquel día que un tipo entró en un supermercado con una ametralladora y comenzó a disparar. El horror que eso significaba. Otros contaban acerca de las horas interminables de trabajo, los bajos sueldos, etcétera, etcétera, etcétera. Era muy variado aquello, pero dentro de todo lo que se contaba ahí, también se contó acerca de experiencias paranormales en supermercados. No era algo muy frecuente. Había por ahí algunas historias de alguien que había visto una sombra en un pasillo, alguien que había oído unas voces y no había nadie, cosas de ese estilo, pero había una serie de relatos que a los investigadores paranormales les llamaron la atención en particular. Por dos razones principales. Primero, porque varios de estos relatos ocurrían en el mismo sitio, en el mismo supermercado. Y segundo, porque algunos de estos relatos eran realmente escalofriantes. Una chica contaba una experiencia. Cierta noche le ha tocado el turno de la noche. Si bien el supermercado cierra a eso de las 21 horas, las 9 de la noche, el resto de la tienda sigue operando por llenado de anaqueles, limpieza, mantenimiento de equipos, simplemente acomodar las cosas que acaban de llegar. Así es que se va prolongando a veces hasta bien pasada la medianoche o un poco más. Esta chica tenía una encomienda: llevar cosas desde la bodega hasta los estantes, los lugares donde están en exhibición los productos, acomodarlos y dejar bonito aquello. Al principio no prestó mucha atención de un detalle raro, pero es que a veces cuando regresaba de la bodega trayendo nuevas cosas para colocar con un carrito bien lleno, algunos de los paquetes que acababa de poner estaban en el piso. En un principio se imaginó que era porque no lo había acomodado bien. Así es que regresaba y lo colocaba, pero aquello fue cambiando. A veces no solamente eran los paquetes que aparecían caídos, sino que en ocasiones era toda una hilera de cosas. Otras veces, al paso de los días, esos pequeños fenómenos incluían otros como el sentir que alguien pasaba junto a ti, muy cerca. Eso era preocupante. Si bien no era una agresión, era incómodo porque al momento de ir caminando por un pasillo era esa sensación, no quería decirlo, para que no pensaran que estaba loca. El trabajo era necesario y ciertamente no había muchos empleos porque en la zona en la que se asentó ese centro comercial, la población ha disminuido significativamente y con ello las posibilidades de trabajo. Así que había que esforzarse. Después vinieron esos otros incidentes raros.
en los que pareciera que alguien le picaba la espalda. Era una sensación ya muy desagradable que la obligó a salir de allí un par de veces y dirigirse a donde estaban los compañeros, simplemente a decir ¡ah, qué calor! O alguien tiene un cigarrillo y babosadas de ese estilo para alejar los pensamientos de aquello que le ocurría. Contaba que además de eso también llegó a ver una sombra, una figura humana. Era muy evidente que era una figura humana. En esa hora, en ese lugar, no había más personas. Los únicos empleados que estaban en la tienda en ese momento estaban al frente, haciendo algo allá en las cajas. Pero a ella le tocó ver esta figura humana. Era como si fuese una figura de humo, como una sombra, pero más completa. La vio cómo caminaba a lo largo de uno de los pasillos, tranquilamente, pausadamente. Tuvo oportunidad de verla y de ver cómo chocaba contra algo y desaparecía. Ya más asustada y más incómoda, decidió comentarlo con otros compañeros, quienes casualmente le confirmaron que ellos también lo habían visto. Alguno de ellos, de hecho, llegó a señalar una grabación de video de las cámaras de seguridad en donde se veía la sombra aquella. No se decidió a abandonar el lugar, porque el trabajo, a pesar de que era entrada la noche, incluía algunas prestaciones y cosas buenas. Además, sabiendo que el resto de los compañeros ya habían vivido algo así, pues bueno, lo único que le quedaba era resistir. Y ahí fue cuando empezó a escuchar las voces. A veces se oía como si hubiera personas platicando. Primero eran 2 o 3 personas. Después, en otra área completamente, eran risas. Luego se oía alguien que lloraba. Esto fue a lo largo de varios meses. Finalmente, un buen día consigue un trabajo en Detroit, en otro lugar con mejores sueldos, y abandona el lugar. Pero sabiendo que en ese sitio había varios espantos, y luego estaba otro que platicó ser guardia de seguridad y haber vivido experiencias horrendas. Las experiencias horrendas iban desde poder ver en una cámara de seguridad a alguien que se mueve, pero que desaparece súbitamente, hasta escuchar las mismas voces, esas que describía la chica. El guardia de seguridad también las llegó a escuchar. Otras veces, mientras estaban cerrando, podía observar claramente cómo alguien se movía y se perdía. Pero también, alguna vez recibió una llamada urgente de una persona que estaba afuera y que había visto desaparecer a un hombre junto a la puerta de su auto. Era entrada la noche, era uno de los últimos clientes. La señora sacó su carrito con los productos que había comprado, colocó las bolsas dentro del auto, cerró aquello a bordo del automóvil y al echarlo a andar para empezar el recorrido, de pronto junto a ella aparece una persona. Cuando ella va a preguntar qué se le ofrece, ya muy asustada porque se le aparece esto de pronto, aquella imagen se empieza a volver como de humo y se va. Desesperada se baja del auto y pide ayuda. Pero este tipo de cosas además se sumaron a otros problemas. Algunos pequeños locales que se encontraban en el exterior de este sitio se quedaron vacíos muy pronto, aun cuando en un principio el centro comercial como tal tenía bastante éxito. Esos locales en particular resultaban no tanto tener mala suerte, sino una rotación de personal espantosa, y ahí se explicó en aquel foro que eso se debía a los empujones, los arañazos, los murmullos que de pronto te llegan justamente en el oído, como si alguien se estuviera burlando de ti. Pero no hay nadie. Los pasos, las huellitas húmedas, cuando nadie ha entrado por ahí, y todo eso fue provocando que a lo largo de los años muchos empleados contaran historias, y por supuesto cuando en aquel foro empiezan a contar sus problemas paranormales, más de uno se pregunta ¿por qué? Y los primeros en investigarlo quizá pecaron de inocentes. Ese centro comercial se encuentra justo a un lado de un cementerio. Sí, el estacionamiento termina, hay una pequeña calle y acto seguido un cementerio. El cementerio ha estado ahí desde los años 20. Es un cementerio que sigue activo y pertenece a la comunidad, es conocido como West Lawn Cemetery. Pero quizá la realidad no era ahí. Los cementerios no son los lugares de predilección para las apariciones paranormales, y mucho menos para aquellas
que provocan incluso fenómenos cinéticos como un poltergeist. Un cementerio no suele ser tan recurrente en esos fenómenos. Hay quienes insisten en que para ir a cazar fantasmas hay que ir a un cementerio, pero muchos expertos dicen que no. Entonces la explicación tendría que estar en otro lugar, y quizá esa explicación esté en una vieja fotografía. Mire, le voy a mostrar esta fotografía ahora mismo. La fotografía fue tomada en 1937. Si usted se fija bien en ella, verá que hay una serie de edificios, son muchos edificios. Luego está una callecita, y luego está un campo. En la parte izquierda de abajo hay un campo. Ese campo en realidad es el cementerio. El cementerio del que le he estado hablando. El centro comercial del que le estoy hablando. Debería de estar donde están varios de esos edificios que en la fotografía se ven. Y es que este lugar tiene una enorme historia. A simple vista usted podría pensar que quizá tenga relación con el cementerio, pero la historia completa del sitio está llena de otras cosas que bien vale la pena recordar. Este sitio se encuentra en el condado de Wayne, en Michigan, y como tal se encuentra a algunas millas del lago Erie. Fue uno de esos lugares en donde los primeros colonos estadounidenses, los primeros colonos llegados de otras partes, comenzaron a asentarse. Con el paso de los años, este se volvió un sitio bastante concurrido, si bien esa zona en particular donde está el centro comercial y todo aquello no era tan concurrido porque era lejos. Lo que sí se volvió muy popular fueron las ciudades Detroit y otras ciudades que se fundaron en la época. Aquí en este lugar existía una taberna para viajeros. Era una especie de hostal con restaurante, con lugar para repostar los caballos. Era conocido como el Black Horse. Y estuvo ahí en 1828, hace cerca de 200 años. Unos años después se pierde la pista de quiénes eran los dueños y se pierde la pista de la historia de la taberna del Caballo Negro. Lo que sí se sabe es que el lugar fue comprado y convertido en una casa para pobres. Así es como le llamaban, Poor House. En realidad era una especie de hospicio o asilo, una fundación. Eso fue alrededor de 1840, 1838. Sería el inicio de una larga historia. La primera cabaña de madera rústica y tosca dio lugar a que se construyera un nuevo edificio. Este edificio alojaría a personas, específicamente a niños sin hogar. Resulta que en Estados Unidos en los años 30 del siglo XIX, 1830 y tantos, una epidemia de peste acabó con muchos adultos. Quedaron cientos de niños por todas partes sin un techo. Así es que las almas caritativas idearon un lugar para que estos niños pudieran estar, pudieran asistir a las escuelas, pudieran comer, dormir en un sitio seguro, y así es como se fundaron estas casas para pobres. Muchos de estos lugares allá en Detroit se saturaron muy pronto, por lo que era necesario tener estos otros sitios, y este en particular fue creciendo rápidamente. Para 1843, el primer edificio dio lugar a un segundo edificio. Este nuevo edificio ya no solamente era para niños menesterosos, sino también para personas que tuvieran algún problema. Así, por ejemplo, ebrios consuetudinarios, borrachines de calle, eran llevados allá. Gente que estaba en condición de pobreza extrema, que no tenía nada que comer, eran llevados allá. El problema es que, obviamente, no es lo mismo tener a una persona en condición de extrema necesidad a tener un ebrio consuetudinario. Estos eran colocados en el sótano. Muchos de ellos eran violentos y reticentes a quedarse ahí, por lo que había cadenas y eran amarrados en el sótano. El resto de la población se quedaba en los niveles superiores y tenían actividades. La gente que ideó este lugar tenía una visión muy particular. Así es que muy pronto comenzaron a trabajarse una serie de parcelas, tierras, para sembrar hortalizas, maizales, cosas que pudieran alimentar a la población de este sitio, que fue conocido como Wayne's Poor House, Wayne Country Poor House, la casa hospicio del condado de Wayne. Y fue creciendo. Y siguió adelante. En esa época había muchos problemas con las personas que tuvieran algún tipo de padecimiento mental. Eran repudiadas, eran perseguidas, eran asesinadas.
Se les consideraba poseídos, tontos, bueno, había todo tipo de denominaciones y no había muchos lugares donde pudieran estar. Así es que algún tiempo después, para 1865, cuando ya se contaba con 5 edificios, se abrió el pabellón psiquiátrico. Un edificio específico para atender a pacientes que tuvieran problemas psiquiátricos. Pero paralelamente también había otros espacios en los que se atendía a los débiles mentales, como se le conocía en aquel entonces, a las personas con algún tipo de comportamiento anómalo. Y eso podía incluir cualquier cosa, desde alcoholismo, ser muy rebelde. Eso era un pecado grave, eso era motivo de ser enviado a la institución. Tener problemas de carácter sexual, por ejemplo, personas que habían ejercido la prostitución podían ser consideradas dentro de la categoría de ninfómanas y enviadas allá. Otros podían ser considerados como pervertidos y ser enviados allá. Así que había de todo. Pero en este lugar, las condiciones no eran atroces. Quiero aclararle eso. Era un lugar en donde muy pronto se hicieron de un establo, vacas, campos, su propia planta de generación eléctrica que en un momento dado llegó y comenzó a operar, así que muy pronto el lugar siguió creciendo, incorporando más y más personas. Llegaron a tener 100 cabezas de ganado lechero, tenían una lechería automatizada eléctrica, tenían una embotelladora de leche, vendían leche para obtener recursos, quesos para obtener recursos. Este sitio siguió de tal manera que a principios del siglo XX tenía cerca de 350 hectáreas, entre las que había una panadería, donde se preparaba todo tipo de panes para consumo propio y para venta. Había una planta de generación eléctrica enorme, algo muy moderno para la época. Siguió creciendo y se incorporó un hospital general, de tal forma que cualquier persona que tuviera un problema de salud fuera atendido. También se fue ampliando en diferentes áreas. Ya no solamente era el sitio para los ebrios y para la gente conflictiva. Había verdaderos pabellones psiquiátricos, en donde se podía atender a las personas con necesidades especiales. Pero todo esto se mantenía gracias a la propia actividad. Algunos de los internos, de las personas que estaban internadas con mejores condiciones o que no tenían problemas realmente, sino solamente eran personas en condición de pobreza, podían trabajar. Obtener una cama limpia, un sitio donde estar protegido, donde estar resguardado de los inviernos que son terribles, y en primavera-verano podían trabajar las tierras, tenían una granja de cerdos. Esto siguió creciendo, y con ello la población siguió aumentando. Llegó un momento en el que ya no había niños huérfanos. Estos fueron catalogados y enviados a otras instituciones. Por el número de pacientes que estaban ingresando, llegó a tener en los años 20 alrededor de 10,000 pacientes. Antes de cumplir 100 años, este lugar tenía 10,000 pacientes y cerca de 3,000 empleados. Llegó a tener más de 70 edificios. Era aquello una locura, hasta el punto en el que tuvo su propia estación de bomberos. Ahora mismo le pongo por ahí una foto, su propia comisaría y finalmente su propia estación postal, o si quiere llamarle oficina del servicio postal. Y es ahí donde viene un detalle muy curioso. Este lugar dejó de llamarse el Asilo del Condado Wayne o el Hospital General del Condado Wayne para conocerse como el Complejo Eloise, o el Eloise Asylum, como también se le conocía. ¿Por qué se llamó así? Es un detalle muy curioso, pero en 1894, el director del servicio postal en la zona de Detroit autorizó que se abriera una estación postal, un servicio postal, una oficina, dentro de las instalaciones de aquella especie de hospital, asilo, hospital psiquiátrico, manicomio, si usted lo quiere llamar. Era tan grande que tendría su propia oficina postal. ¿Pero cómo se le llamaría? Y entonces alguien dijo, ¿por qué no se llama Eloise? Era raro, pero Eloise era la hija de 4 años, apenas de 4 años, de aquel hombre, del director. Y como un detalle bonito, como un detalle curioso, le pusieron el nombre de la niña a la oficina postal. Y a partir de ahí todo el complejo fue conocido como el Eloise Asylum, el hospital o complejo hospitalario Eloise.
Eso fue en 1894. Ahora mismo le pongo una foto de la pequeña Eloise, junto con su perro. Todo hasta ahí va muy bien. Y sí, efectivamente, este era un gran hospital, un gran complejo. Le puedo platicar 2 o 3 cosas brevemente. Lo primero es que fue uno de los primeros hospitales en los Estados Unidos en tener equipo de rayos X. Sí, así de moderno fue. En su tiempo era pionero. Fue uno de los primeros en tener un equipo de radiación para curar el cáncer. Fue uno de los primeros en tener equipos de diálisis para personas que tuvieran problemas de páncreas, de hígado, de riñones, lo que requiera la diálisis, ahí lo tenían. Y por supuesto, estaba separado. Habían puesto por una parte a las personas con problemas mentales, divididos hombres y mujeres, habían puesto en otra zona el Hospital General donde se atendían todas estas especialidades, un área para personas menesterosas, vamos, estaba muy bien pensado. Y era una industria muy próspera. Además de eso, se había ordenado la construcción de un lago artificial. El lago artificial no solamente serviría como un espectáculo bonito, como un añadido al paisaje urbano, sino para almacenar agua que serviría para el propio consumo de las tierras, de los animales y hasta para abastecer al hospital y todo esto por medio de tratamiento. Pioneros hasta en eso. Por dentro el hospital era muy grato. Las diferentes áreas, no solamente llamarlo hospital, las diferentes áreas eran muy detalladas. A diferencia de otros psiquiátricos que verdaderamente son hospitales del terror, este no lo era. El edificio de damas, allá por 1915, el edificio para problemas mentales de las damas, simplemente entrar parecía un hotel de lujo. Finamente decorado, con azulejos bellísimos en las paredes. El área para las personas menesterosas, debidamente ordenada, con juegos, había un equipo de béisbol. Había muchas cosas ahí muy buenas. Había unos túneles, ¿sabe? Casi todos los edificios estaban conectados por una red de túneles. Estos túneles durante la primavera y el verano realmente no se ocupaban más que como bodegas. Pero llegado el invierno, estos túneles permitían que las personas pudieran transitar de un lugar a otro. De otra manera, la cantidad de nieve que hay en esta zona no les permitiría salir con seguridad. Al paso de los años, además, se fue modificando, llegó a tener su propia estación de ferrocarril, su propia estación de tranvía y finalmente pasó la avenida Michigan justo en la puerta. Así que el sitio seguía creciendo. Se abrió el pabellón de los tuberculosos, un área muy delicada, siguiendo los tratamientos de la época, mucho aire, orden, limpieza, baños. En pocas palabras, este sitio parecería ser un lugar perfecto. Prácticamente la comunidad de toda la zona aledaña de Westland trabajaba allí. Un padre, un hijo, tenía relación con esto. La gente sabía, si no era en su familia, era en la de enfrente, pero alguien trabajaba allí. Y si no trabajaba allí, bueno, sabían que había un enfermo, un conocido que había ido para allá. Si alguien se ponía loco, allá lo mandaban. Así es que era un sitio muy popular. Y era enorme. Con el paso del tiempo, sin embargo, fue decayendo. Y no fue decayendo porque se desmoronara o se deteriorara. No, el conjunto estaba en buenas condiciones. Eran edificios muy bien hechos. Simplemente porque surgieron nuevos tratamientos, por ejemplo, para la tuberculosis. Ya no era necesario todo aquello. Surgieron nuevos tratamientos para enfermos mentales, lo que ya no requería tenerlos confinados, puesto que se podían tener en casa en buenas condiciones con medicamentos. Surgieron otros tratamientos, otras cosas que poco a poco fueron reduciendo la población. En 1958 se quitó la granja. Ya no era necesaria. La cantidad de población que tenía este complejo ya no ameritaba aquello. Después de esto y hasta 1979 siguió operando la área psiquiátrica, pero finalmente en 1979 fue cerrada y para 1982 el lugar fue totalmente vaciado. Pero en esa misma época, parte de las oficinas del condado fueron enviadas allá, en uno de los edificios, el edificio Kay Bernard. Allí se instalaron oficinas públicas.
pero una buena parte del complejo fue vendido. Fue vendido a diferentes postores. Una parte importante fue convertida en un club de golf. Otra parte fue convertida en edificios para vivienda. Y la parte hacia el oeste fue convertida en un centro comercial. El centro comercial del que le estoy platicando. Todo eso eran edificios de un hospital. Y usted pensará, bueno, pero si era tan formidable el sitio, ¿por qué tendría que haber fantasmas y cosas horribles? ¿Por qué vivir esas experiencias terribles allá adentro? Porque una cosa es que el hospital fuera un gran hospital y otra cosa es que no hubiera habido problemas. 3,000 empleados, 10,000 enfermos. Es un pueblo, confinados en un reducido espacio. Y se trata de personas con problemas mentales, en condiciones muy particulares, enfermos, gente solitaria, y por supuesto dentro de esos 3,000 empleados también podrían haber llegado un montón de indeseables. Así que sí había historias tremendas ahí dentro. Lo primero que hay que analizar es que las condiciones propias de la época no eran ideales. Por ejemplo, en esa época, alrededor de 1913, se comenzó a promover en diferentes estados y en diferentes congresos una ley de eugenesia. ¿En qué consistía eso? La eugenesia establecía, en base a las leyes de Darwin o las teorías de Darwin, que las personas con problemas heredaran problemas, a grandes rasgos. Por lo tanto, se autorizaba la esterilización de ciertas personas. Era algo terrible. Esterilización no consentida. Así que personas, por ejemplo, que tuvieran alguna deficiencia de algún índole, algún tipo de trastorno de la personalidad, algún trastorno mental, algún problema grave, podían ser esterilizadas sin su consentimiento. Pero también podrían practicarse abortos. Por supuesto, sin el consentimiento, simplemente porque consideraban que la persona daría hijos deficientes. Dentro de ese catálogo se autorizaron numerosas cosas, incluyendo toda suerte de tratamientos aberrantes. Y si bien este complejo hospitalario se caracterizaba por ser uno de los más modernos y de los que tenían el más profesional servicio de atención, seguían con las prácticas de la época, y así también se establecieron prácticas como la lobotomía. Y la lobotomía prefrontal y muchas otras, lo que hacían era arruinarte un pedazo del cerebro. Si tú tenías ímpetus de carácter sexual, por ejemplo, una mujer con deseos anormales, según lo que se pensaba en la época, podía ser sometida a una lobotomía, que era una perforación donde le hacían una serie de cosas. No sé bien el tratamiento, pero el objetivo era neutralizar ciertas áreas del cerebro. En ocasiones funcionaba, pero la persona bajaba inmediatamente su condición. Personas que estaban sobreexcitadas. Lo que hoy podríamos considerar quizá una persona con un TDA. Podían ser sometidas a una lobotomía. No era abrirles el cráneo y sacarles el cerebro, no, era perforar en alguna parte, meter un punzón y hacer algo allí. Las personas podían quedar en un estado muy ralentizado, muy aletargadas, ausentes, se quedaban ahí para siempre. Por ejemplo, había casos en los que un chiquillo precoz podía ser enviado allá por rebelde y se le practicaba eso. Cosas que se podían haber resuelto en terapia. Acudían a eso y luego estaban otras cosas peores, los famosos electroshocks. Los electroshocks, en aquella época utilizados para tratamientos de orden psiquiátrico, eran increíblemente agresivos. Eran descargas eléctricas directas que buscaban borrar ciertas memorias que se creía eran las que estaban provocando el trastorno. Pero esto podía borrar memorias completas e inclusive regresar la edad mental de una persona muy atrás en el tiempo. Valga la redundancia con mi frase favorita, pero esto significaba fijarle la edad, en una edad incluso infantil. Con lo que la persona ya no podía seguir adelante por sí misma. Muchas personas estaban en esa condición. Poco a poco se fue retirando esto. También, por supuesto, los baños de agua helada fueron parte de los tratamientos, era lo que se acostumbraba en la época.
Pero conforme se iba avanzando, este era un centro hospitalario de punta. Así es que en cuanto se veía que esto no servía, ¡fuera! Se tomaban medidas drásticas, incluso hubo algunos médicos que fueron enviados a prisión por haber intentado ejercer cosas allí. Hay una historia muy completa, era un buen hospital, pero eso no significa que la gente no muriera y no sufriera. Pero también tenían otras cosas que eran envidiables. ¿Sabía usted que la musicoterapia fue aplicada aquí probablemente como una de las primeras instituciones en tenerla en Estados Unidos de Norteamérica? En este complejo hospitalario se reunían personas con diferentes problemas, ya fuera de índole psiquiátrico, de salud, lo que fuera, para escuchar y tocar música. Diferentes frecuencias, diferentes ritmos, con tal de que las personas pudieran irse relajando. Y funcionaba. Había terapia de actividad física, jugar a béisbol, por ejemplo, atender animales. Eso era muy importante. Se detectó que ciertas personas que tenían problemas de hiperactividad y de un montón de cosas, si atendían animales, podían presentar una sensible mejora. Después hubo otras terapias diferentes, alternativas, que fueron mejorando mucho las condiciones de los pacientes. Cuando se eliminaron aquellas cosas horrendas de la lobotomía y de los electroshocks, bueno, esos no se eliminaron, siguieron usándose todavía en los años 70, pero ya de una forma mucho más controlada. Pero quitando las terribles terapias aquellas, estos lugares se volvieron un sitio de tratamiento muy eficiente y eran hospitales escuela, lugares en donde llegaban residentes a quedarse temporadas largas a aprender las especialidades. Así es que en términos generales, este era un lugar bueno. No era como los otros hospitales del terror, como en México, como Waverly Hills, como tantos otros, el Hospital del Tórax en Terraza. Y usted se queda con la pregunta, si todo era tan maravilloso, ¿qué pasó? ¿Por qué dice que hay fantasmas? Bueno, porque obviamente pasaban también cosas, y cosas feas. Lo primero que habría que considerar es que dentro de los edificios del complejo hospitalario también había gente mala. Desde personas que habían llegado ahí enviadas por las autoridades, porque no las querían tener en la cárcel, hasta empleados que también podían ser terribles. Uno de esos casos fue en 1883, Kate McCoy. Kate McCoy fue agredida sexualmente y embarazada dentro de las instalaciones de aquel complejo hospitalario. Era sorda y era muda, y ninguna de las personas que trabajaba ahí hablaba un lenguaje de señas y era además analfabeta, por lo que no pudo informar apropiadamente. Con el paso del tiempo resultó embarazada. Murió. Por causa de aquello, fue una combinación de varios factores. No pudo expresarse, no pudo decir qué era lo que le había ocurrido, pero fue una muerte terrible. Está el registro histórico de aquello. Kate ha sido vista. Bueno, fue vista muchas veces después de morir. Era una aparición recurrente en una de las alas del edificio, de los primeros edificios. Era recurrente ver a la mujer, se le podía identificar. Era una aparición esquelética, que se movía suavemente, como si el viento la fuera arrastrando. Muchas personas la vieron. Después, en 1942, Homer Wise fue asesinado a golpes. Era un joven con problemas mentales. No era agresivo, no era violento. Solamente que en una ocasión su padre se lo llevó de juerga, lo emborrachó, lo metió con mujeres de la calle y eso le hizo mucho daño. Afectado, trastornado completamente, llegó al hospital psiquiátrico en donde fue internado. Aparentemente rechazaba los alimentos y terminaron envolviéndolo con una serie de sujetadores que eran unas cosas de cuero que se amarraban al frente y lo tendieron en una camilla. Por alguna razón, uno de los guardias, de los que trabajaba ahí, un empleado, se molestó por el ruido que hacía y por los constantes esfuerzos por liberarse y por levantarse. Lo golpeó en el rostro, fracturándole la mandíbula y en el estómago hasta provocarle una hernia que estalló y le provocó un sangrado tan fuerte que lo mató. También fue visto varias veces. Pero no eran los únicos. Estos eran solamente un par de casos. Hubo muchos en los que, ya fuera por golpes, por lesiones, por medicamentos deliberadamente mal aplicados, morían las personas.
Y luego estaban los otros, los que se quitaban la vida por mano propia. Personas que entraban al hospital ya fuera en un estado avanzado de depresión y que terminaban sus días lanzándose. Eso ocurrió con Catherine Lubowski, de 32 años, en un ataque de depresión. Terminó sus días colgándose en un armario. En otro caso, Chris Mesick, en medio de una discusión con los empleados que lo intentaban contener, tomó un escalpelo y se cortó el cuello. En otra ocasión, Julia Panotis, se les escapó a las enfermeras, subió hasta el cuarto piso, buscó una ventana y se lanzó. Era una persona esquizofrénica. Varias veces ocurrió esto. El hecho de estar en un espacio cerrado, lejos de casa, aun cuando había el intento de controlar esto y de que las personas estuvieran lo mejor posible, obviamente también había quienes no lo soportaban. Algunos iban a dar a las habitaciones de confinamiento, otros iban a dar a espacios en los que los tenían amarrados. Y por supuesto, en cuanto podían, hacían lo suyo, pero tampoco era lo único. También hubo, por ejemplo, un pirómano en 1906 que intentó quemar un edificio y terminó quemado él mismo. Se le encendió la ropa y terminó con quemaduras muy graves que le costaron la vida. Otro sujeto, en medio de un ataque, de un delirio, hizo algo increíble. Lo estaban bañando. Estaba en una tina, llegó el encargado, la persona que trabajaba ahí era un hombre. Llegó, abrió las llaves, templó el agua, el sujeto fue introducido y en lo que el cuidador iba a traer toallas y demás elementos, este sujeto cerró la llave del agua fría, abrió la llave del agua caliente a todo lo que daba y se sumergió en la tina, con temperaturas muy altas porque este lugar estaba preparado para soportar el invierno. Así es que las tuberías y los sistemas de agua caliente eran enormes, el agua llegaba a grandes temperaturas, lo quemó. Murió 2 días después por las quemaduras en la piel. Y estos casos es uno de tantos. El lugar tenía ciertamente muchísimas muertes. No como en el Waverly Hills, que era un hospital para tuberculosos en donde las personas entraban a morir. No, en este hospital ya había muchos avances en muchos aspectos, y aún en el área de tuberculosos las muertes no eran tan frecuentes. Pero las cifras que le voy a dar más adelante le darán luz acerca de lo que pasaba aquí. Había otras formas de morir. Un ejemplo clásico eran los alcohólicos. Llegaban en un estado de intoxicación etílica tal que terminaban broncoaspirando. Volvían al estómago y se asfixiaban. O algunos otros que en medio de una crisis de abstinencia terminaban golpeándose con las paredes o incluso muriendo de crisis de abstinencia, una cosa muy inusual. Había otros que se tropezaban y se caían, personas con trastornos que terminaban simplemente resbalando donde no. Era muy difícil poder controlar todo eso. Había otros casos. En particular, cuando se abrieron las carreteras, la avenida Michigan, que cruza enfrente del edificio Guy Bernard, comenzaron a morir personas por atropellamiento. Eran personas que cruzaban para ir del otro lado a algún asunto, o que llegaban a trabajar y eran arrolladas en la avenida. Hubo muchos casos de personas que encontraron la muerte arrolladas. Después también con el tranvía, hubo quienes murieron en las ruedas del tranvía. Así que en este lugar pasaron muchas cosas, no pierda de vista que estuvo operando más o menos 140 años, durante los cuales hubo muchísimos incidentes, pero hay uno en particular que llama la atención, y es el famoso lago artificial. Docenas de personas murieron, ahogadas en el lago artificial. Los registros no son precisos. Es más, la gran mayoría de los registros antiguos están perdidos. No se puede saber con certeza cómo fue aquello. Uno de los primeros incidentes ocurrió en 1903. Laura Ruppet era una chica que trabajaba como maestra de escuela, empleada, y un día se casó. Pero cuando estaba por cumplir 3 meses de casada, perdió la razón. No sabemos exactamente cuál fue el diagnóstico. El hecho es que fue a parar a la Eloís. Y en este sitio tenía particular miedo al lago. Cuando salía a hacer sus caminatas como cualquier persona, ya que no era una enferma de confinamiento, siempre buscaba ir a otro lugar porque argumentaba que el lago le daba miedo. En 1903, después de una semana de no encontrarla,
Sus restos fueron hallados dentro del lago que tanto miedo le provocaba. En 1912, Jane Lilly, una mujer de 60 años, también pasó por lo mismo. Jane insistía en que en ese lugar había algo malo. Algunas veces los pacientes mayores y personas que no resultaban especialmente problemáticas eran llevadas allá. Era un lugar agradable, ahí en la orilla del agua, había unos arbolitos, podían sacar cosas para pintar, se hacía una especie de picnic, algo bien trabajado. Le digo que este era un lugar de élite, comparado con otros. A ella nunca le gustó eso. Prefería no ir, odiaba eso. De nueva cuenta, un buen día, no está en su habitación, no está por ninguna parte, hay que buscar a Jane, hay que buscarla. Terminan drenando completamente el lago y en el fondo, justo al centro, está su cadáver. Y eso mismo pasó en 1930 con Joseph Böcklin, un hombre de 79 años, que en medio de una tormenta salió desde su edificio que estaba más allá, era un edificio que estaba del otro lado, caminó en medio de la tormenta para caer dentro del lago y perder la vida. Algunas personas que estaban allá, dentro de este sitio, aseguraban que el lago tenía algo perverso. Quizá, y más adelante le voy a decir por qué el quizá. Y luego, por supuesto, hubo otras situaciones terribles. Por ejemplo, en 1923, el edificio E, que pertenecía al área psiquiátrica de mujeres, se incendió. Aparentemente alguien trabajando en la azotea con un soplete de esos de plomero había dejado encendido eso, se prende fuego de unas maderas y esto se propaga en el último nivel. El tercer piso ardió por completo. 250 personas fueron sacadas de en medio de las llamas, en medio de una locura. Los bomberos no alcanzaban a apagarlo. Mucha gente de los alrededores llegó con cubos para ayudar a extinguir el fuego. Finalmente el edificio sobrevivió. La tercera planta tuvo que ser reconstruida en su totalidad, pero 2 mujeres perdieron la vida. En las habitaciones del tercer nivel había 2 mujeres confinadas, amarradas a una cama. Eran personas que tenían trastornos psiquiátricos que las volvían agresivas. Murieron calcinadas. Pero según cuentan las malas lenguas y algunos rumores, las 2 mujeres fueron encontradas, pero otras 6 dentro de la población de aquel espacio nunca fueron encontradas. Así es que había suficientes historias ahí, y eso no es lo único. En 1933, Harmonia Kyosain se estaba bañando. Era una niña de 10 años con un problema de epilepsia, con varios trastornos. Estaban en un área de baños, donde había varias tinas. Las enfermeras estaban atendiendo a esta, la colocan en la tina, le da un ataque epiléptico, cae dentro del agua, nadie ve que cayó dentro del agua y se ahoga. ¿Quiere que le diga algo terrible? Durante años la vieron. Su fantasma. Caminar por los pasillos, subir y bajar las escaleras. Parecía ser ella, un fantasma pequeño con una batita como que flotaba con el aire. Luego están los 4 amigos. En 1938, 4 amigos, 4 teporochos de toda la vida, son internados. Entre ellos hay un químico, que es lo más curioso del asunto. Este hombre era bastante conocido. Son internados ahí y en medio de la abstinencia y de la urgencia por beberse algo, resulta que este tipo encuentra una botella de alcohol de madera, alcohol metílico como también se le conoce. Sale corriendo con ella, se encuentra con sus amigos en el sótano, se beben aquella botella felizmente y se mueren los 4. En un sótano en el que, durante años, se dijo que había fantasmas. En 1936 una ola de calor azotó la región. Una de esas olas de calor atroces. En la región de Detroit y del lago Erie hubo cerca de 400 personas muertas. 80 de ellas murieron en el complejo hospitalario. Las habitaciones herméticas para personas con trastornos mentales violentos, los espacios especiales para personas con ciertos padecimientos no tenían aires acondicionados ni sistemas de ventilación suficientes. Muchos murieron de calor dentro de aquellos edificios. Ahora ve usted a qué me refiero con que en este sitio sí pasaban cosas. Y ahora comento algo importante aquí. En el terreno de lo paranormal, para que una presencia paranormal se arraigue, es decir, para que la esencia de una persona se arraigue a un lugar, tiene que haber tenido varias razones. Una de ellas, por ejemplo, es el miedo a seguir adelante.
el temor al infierno o lo que siga, pero eso requiere un nivel de conciencia que no era frecuente en este lugar. Otra de las razones es la ignorancia de su propia muerte. Muchos de estos pacientes no estaban en sus cabales. Muchos de estos pacientes no estaban en sus 5 sentidos, no eran conscientes de sí mismos. El vínculo alma, mente, cuerpo se había roto debido a que la mente estaba descompuesta, por lo tanto la esencia espiritual no estaba plenamente consciente de lo que ocurría ahí y pudieron haberse arraigado. Pero también podría haber sido porque este era el mejor lugar en el que habían estado. Muchas personas que habían vivido en la indigencia, en horribles calles de las ciudades, en medio de ratas, comida podrida y cosas similares, encontraron en este lugar un paraíso. Un lugar donde había música, agua fresca, donde se podía comer, donde se podía dormir, donde se le podía atender con cuidado. Déjeme decirle que a veces las enfermeras se gastaban bromas como celebrarle el cumpleaños a alguien. Sí, hay registro de que a veces las enfermeras, sabiendo que algún paciente no era visitado por nadie, nadie venía a verlo jamás, le celebraban el cumpleaños. Aunque no fuera su cumpleaños. No importa. Hacían un pastel, invitaban a los demás, cantaban, se reían. Este lugar fue su paraíso de esas personas. El lugar donde quisieron quedarse tras la muerte. Y eso se hizo muy evidente. Este complejo hospitalario cerró sus puertas en 1982 totalmente. Pero desde antes ya había un montón de historias de fantasmas. La niña del edificio. En uno de los edificios era recurrente ver una niña por los pasillos. Se cree que era la pequeña Armonía que había muerto ahogada. Después estaba el edificio E. Había sido originalmente construido en 1915, pero el fuego destruyó la parte de arriba. Se remodeló y para 1924 estaba de nuevo en uso. Los gritos se reportaron desde muy temprano en aquel entonces. Había personas que aseguraban que por las noches, ciertas noches, oían a alguien gritar, pidiendo ayuda, pero no había nadie, y siempre quedó ese extraño olor a fuego. Aun cuando la parte completa fue retirada, demolida y se construyó una nueva con materiales nuevos, el olor eventualmente regresaba. Se podría pensar que es natural, un edificio que se ha incendiado conserva ciertos olores, pero esto era diferente. Porque solo en ciertas ocasiones, cuando se escuchaban los gritos y los lamentos, aquello parecía regresar. Y luego en los otros edificios, bueno, había de todo. Pero la parte más extraña fue la parte del lago. ¿Qué había ahí? ¿Por qué tenían miedo las personas? Había quienes decían, dentro de la población de aquellos años, los años 30, los años 40, que en estos edificios se veían sombras extrañas. Había quienes entraban en ataques de pánico ante posibles sombras y seres monstruosos que se les acercaban, y claro que se pensaba que eran enfermos mentales. Eran personas con patologías que iban desde esquizofrenia, paranoia, cualquier cosa de estas, así es que tenía sentido, pero quizá no era así, y es que esto también dentro del terreno de lo paranormal se considera como muy posible que en estos espacios en los que se encuentran personas afectadas de sus facultades mentales, en donde su conciencia no está totalmente en contacto con el cuerpo, con la mente, estos seres, los seres de oscuridad, demonios si quiere llamarlos, se aprovechan de eso y hacen de las suyas. En otros espacios en los que se ha vivido este tipo de situaciones, los investigadores paranormales se han enfrentado con visiones verdaderamente perversas. Quizá desde años antes de que cerraran, ya existía eso, y eso también tiene que ver con otra cosa. Muchos de los habitantes del Eloís eran personas absolutamente olvidadas, por las que nadie respondió. Entre 1910 y 1948, durante 38 años, 7.100 personas aproximadamente fueron sepultadas en el cementerio del propio complejo hospitalario. Afuera, del otro lado de la avenida Michigan, se encuentra el Potter Field. Es un terreno. Ahí fueron sepultadas las personas. Lo terrible es que ni siquiera se les puso una lápida. La gran mayoría de aquellas tumbas son tumbas sin nombre.
Lo único que hay es una especie de ladrillo con un número. Cientos de estas tumbas están allí, algunas de ellas prácticamente encimadas. Se saturó el espacio. Se piensa que en algún momento debe de haber habido un registro en donde se daba el nombre de la persona al número de ladrillo, pero esos registros no están por ninguna parte, así es que esas personas están allí sepultadas sin que siquiera se les pueda dar la mínima dignidad de un nombre. Un lugar. Nada. 7.100 personas. Y eso me lleva al por qué el lago en particular era tan tenebroso. Muchas personas de las que estaban allí aseguraban que veían cosas y había algo que les provocaba temor en el lago artificial, y es que el bendito lago artificial, construido alrededor de 1900, se hizo sobre un antiguo cementerio católico. Sí, exactamente donde estuvo el lago que ahora es parte de la vialidad fue cortado y está ya cubierto, ya no existe. Allí había un cementerio de los primeros tiempos, de los primeros habitantes de esta región, cuyos restos fueron apilados por ahí. Según se contaba, fueron trasladados a otro lugar. No. Investigadores más recientes sostienen que simplemente los apilaron por allá y cuando se llenó de agua eso, bueno, pues ahí se quedaron. Así que el tratamiento de los muertos tampoco fue el ideal, y quiere que le diga algo peor. A partir de 1948, cualquier persona que moría dentro del Eloís, sin que lo reclamara ningún familiar, era entregado a la medicina. ¿Sí? Los cadáveres de las personas no reclamadas se entregaban a los estudiantes, ciertamente para beneficio de la ciencia médica, estoy totalmente de acuerdo en eso, pero no era algo voluntario. Esas personas no habían aceptado eso, y ciertamente el tratamiento a los cadáveres en aquella época distaba mucho de ser algo ético. Así que por todas partes se podría pensar que hay focos de actividad paranormal ocasionados por estas muertes violentas, muertes extrañas, presencias paranormales. ¿Y qué pasó entonces? Bueno, en 1982, cuando ya se cierra totalmente esto, se vende la mayoría del complejo. Casi todos los edificios son demolidos, hasta el cimiento, dejando únicamente el edificio Kay Bernard, junto a la avenida Michigan, en donde se instalaron las oficinas del condado. Se dejó lo que en algún tiempo fue la planta de energía, la pastelería, la oficina del comisario y otras instalaciones que estaban más lejos. El resto todo fue demolido, reducido a nada, y precisamente allá fue donde se construyó el Strip Mall. Valdría la pena haber hecho un par de oraciones y haber hecho algunos servicios religiosos para que eso pudiera funcionar, pero no lo hicieron. Pero entonces, cuando llegaron los empleados y comenzaron a trabajar en el edificio D, que es ese, el Kay Bernard, ¿pasó algo? Sí, por supuesto. Para empezar, solamente se utilizaba el primero y el segundo nivel. Rara vez se llegaba al tercer nivel. Ya no había pacientes, pero había ahí diferentes instalaciones. El cuarto y el quinto estaban fuera, off limits, nadie sube, porque quienquiera que quisiera subir a estos lugares, además del riesgo de que algo le golpeara o se cayera, enfrentaba fenómenos paranormales. Ya desde ese momento se sabía que este sitio estaba lleno de fantasmas, los empleados lo vivieron, desde gente que caminaba y se perdía contra una pared. Voces, llantos. Los empleados no estaban por la noche. Muy temprano, a las 5 de la tarde, todo el mundo a su casa, ningún valiente se querría quedar ahí, porque te empezaban a cerrar puertas, te apagaban luces, te chiflaban, te tocaban. El edificio Kay Bernard en un tiempo fue un edificio administrativo, pero el cuarto y quinto nivel era reservado para pacientes esquizofrénicos, paranoides, para gente que estaba muy afectada de problemas de depresión, precisamente para tenerlos bajo control. En ese lugar estuvieron las personas más afectadas, con los cuadros más siniestros. También había oficinas de personal y demás, pero esos dos niveles son precisamente en los que no se podía estar. Ese edificio sigue actualmente allí. Las oficinas estuvieron hasta el año 2016, más o menos, cuando estos pocos edificios fueron puestos a la venta. Originalmente en una operación por $1,5 millones. Finalmente no sería sino hasta el 2018 o 2019 que este pedazo fuera vendido por $1. Sí. Bajo la única condición de que se diera un mantenimiento ecológico a las áreas, etc.,
Las instalaciones fueron vendidas ya que se consideraba que tan solo para su mantenimiento se requerirían unos $375,000 anuales. No era una buena oferta. Las personas que lo adquirieron casualmente han formado hoy en día un equipo de investigación paranormal profesional. El sitio puede ser visitado. Se puede hacer un recorrido de fantasmas con un guía por la noche. Se puede hacer un recorrido diurno, simplemente para conocer lo que queda de las instalaciones, escuchar las historias de este lugar, saber su pasado. Pero a ciertas horas de la noche los turistas ya no deben de estar, y especialmente en la parte de abajo, en el sótano. No deben de estar en el sótano. Se encuentra Rebeca. Rebeca es un fantasma femenino, no es agresivo. Se encuentra en un rincón de un área que fue la cocina de los empleados. Pero no sale de allí. Y no sale de allí porque en ese sitio habita una presencia oscura, una presencia que ha sido catalogada por los investigadores como maligna, una presencia que asedia, que agrede, que provoca emociones, que provoca sensaciones horrendas. Allá arriba no se debe de ir tampoco. Los lamentos, los gritos, las risas, los empujones te tiran de la escalera. No se debe de ir. Se puede visitar, pero muy entrada la noche ya no se debe de estar allí. En la vieja planta de energía eléctrica también, y en los campos. Algo que ha sido señalado varias veces por los automovilistas es que justo al pasar frente al Gay Bernard, en donde en alguna época estuvo el laguito y todo eso, se puede ver un autostopper fantasma. Pero a veces no es uno, a veces son varios, parados a la orilla de la carretera, traslúcidos, esperando. Cuando pasa el auto y mira por el retrovisor no hay nadie. Porque en este lugar muchas personas decidieron no irse tras la muerte. Y así como hay presencias oscuras, también hay fantasmas de niños. Y este es uno de los tantos edificios que había aquí. Obviamente, en la parte del club de golf también debe de haber alguna historia, pero como de noche no hay nadie, no se pueden contar. En los edificios que están más hacia el este, era parte de la zona del complejo, pero no era el lugar de alojamiento ni del hospicio ni de los enfermos mentales. La zona crítica es aquí, en donde están las sombras, los sonidos, los empujones, los cochecitos que se mueven, las puertas que se te cierran y el grito aterrador a mitad de la noche de alguien que pareciera estar recordando su propia muerte. Muy buenas noches y que descansen.